Gracias, señor presidente. Señor Montoro, usted ha dicho que esta es su reforma global, su reforma integral de la fiscalidad en España. Pues bien, señor Montoro, yo le digo desde aquí que sus medidas fiscales son tremendamente injustas y van a provocar un incremento en la brecha social y económica en nuestro país. Mire usted, la política fiscal hay que analizarla como una unidad, es decir, los ingresos y los gastos públicos, de tal manera que en su conjunto explica una mayor o menor redistribución por parte del sector público. ¿Cómo se puede sintetizar su política fiscal? Pues con 3 ideas. Usted ha hecho lo siguiente en el tiempo que lleva de ministro de Hacienda. 3 grandes cosas. Subió el IRPF, ha subido los impuestos indirectos, el IVA, incluidos también tasas, precios públicos, copagos, etcétera, y ha reducido a mínimos históricos nuestro estado del bienestar. Esas 3 grandes cosas ha hecho usted como ministro de Hacienda. Y ahora nos dice a los españoles: tengo recursos suficientes, tengo más dinero. Y toma la siguiente decisión: eliminar la subida del IRPF, fundamentalmente a las rentas más altas, pero no reduce la imposición indirecta que había incrementado y, por supuesto, no repone la poda que ha realizado al estado del bienestar. Esta es su decisión política. Usted tiene más recursos. De las 3 grandes decisiones que ha tomado en la legislatura, opta por bajar la renta, bajar los impuestos a las rentas más altas, pero, sin embargo, mantiene la imposición indirecta y mantiene la reducción del estado del bienestar. En definitiva, una política tremendamente injusta, ya que se produce una transferencia de renta de los que más se benefician del estado del bienestar, de los que pagan los impuestos indirectos y los copagos, que son las rentas medias y bajas, una transferencia de renta hacia las rentas más altas, que son las que se benefician de esta reforma fiscal y, sobre todo, se benefician de su política fiscal. La política fiscal hay que verla en su conjunto, ingresos y gastos. Sí, una política fiscal injusta, señor ministro. En primer lugar, porque reduce mucho más los impuestos a las rentas altas que las rentas bajas. Las rentas altas pagarán 4.000 euros menos de impuestos y las rentas bajas 300 euros. Pero dado que las rentas medias y bajas, las rentas de los trabajadores, han visto cómo subían los impuestos indirectos, el IVA, el IBI, tasas, precios públicos y copagos, estas rentas medias y rentas de los trabajadores al final de la legislatura van a pagar más impuestos que al principio. Señor ministro, los ciudadanos viven no con porcentajes, viven con dinero, viven con capacidad de compra, y las rentas más altas en estas medidas fiscales que usted ha planteado tienen un ahorro de 4.000 euros. Las de abajo no tienen ahorro porque hay que incluir la subida de la imposición indirecta que usted ha aprobado en esta legislatura. En segundo lugar, porque pagarán menos impuestos las rentas del capital. Sin embargo, los pequeños ahorradores pagarán más, porque se elimina el mínimo exento de dividendos, que era una importante medida para las rentas bajas. Pero podemos continuar. Unas medidas fiscales, las que usted quiere aprobar, en las que también hay claros ganadores. Las grandes empresas, que verán reducido el tipo nominal del impuesto, pero como las deducciones apenas se han tocado, sobre todo, y esa es nuestra preocupación, se reducirá el tipo efectivo del impuesto. Por eso se va a reducir nuevamente la base imponible del impuesto de sociedades, cuando usted nos ha dicho durante toda la legislatura que su objetivo es que la base imponible del impuesto de sociedades, que la recaudación fuera mayor. En relación a su política, a sus medidas sociales, en estas medidas impositivas, tengo que decirle, señor ministro, y también contárselo a todos los españoles, que en las deducciones que se plantea para las familias, conviene recordar que quedan al margen las personas más desprotegidas, ya que los beneficiarios de esta medida tienen que tener un trabajo y tienen que contribuir a la seguridad social. Son deducciones que implican, por supuesto, que tienen que contribuir, tienen que estar trabajando. Pero, sin embargo, durante estos años
Por ejemplo, la inversión hacia la infancia se ha reducido un 15%. Están pidiendo en este momento, 9.000 millones de euros para estar en la media europea. La UNICEF lo pedía ayer, 9.000 millones de euros, porque se ha reducido en este tiempo un 15%. O, por ejemplo, las ayudas a la dependencia se han reducido en 2.278, un 37%. Y usted plantea una reducción de 200 millones de euros, 200 frente a 2.300 millones de euros menos de política social en este tiempo. Por cierto, señor ministro, una desfachatez decir, como dijeron ustedes en la rueda de prensa el lunes, que se pide un esfuerzo a los bancos. De ninguna manera, señor Montoro. Con estas medidas impositivas se consolida el regalo que le han hecho a los bancos con los activos fiscales diferidos y con sus medidas impositivas se evita que se desvalorice dichos activos. Mire usted, no nos tomen por tontos, no nos chupamos el dedo, no contribuyen más los bancos, se consolida el regalo fiscal. Pero además, quiero subrayar que las medidas tributarias que plantea el Gobierno van a incrementar el déficit público. Y como incrementa el déficit público en torno a un punto del PIB, eso va a implicar mayor imposición indirecta y va a implicar mayores recortes por el lado del gasto. Por eso le decía al principio que estas medidas impositivas va a suponer un incremento en la brecha social y económica de nuestro país. Oiga, ¿cómo va a atender la petición de UNICEF de ayer que estaba pidiendo, como le he dicho hace unos segundos, 9.000 millones de euros? Si usted va a tener un punto menos de recaudación del PIB, tal como ha dicho a Europa, prácticamente un punto menos de recaudación, ¿cómo va a atender esa petición de 9.000 millones de euros que hace UNICEF? Por tanto, esta es la idea. Usted ha tomado tres grandes medidas en esta legislatura: subir el IRPF, subir los impuestos indirectos y los copagos y, además, pegarle un hachazo al estado del bienestar. Y cuando tiene algo de dinero, es lo que usted dice, que tiene algo de dinero, lo que hace es bajar a las rentas altas, pero lo demás lo deja igual. Es una opción política. Por eso lo que le vengo a decir es que la brecha fiscal se va a incrementar, que ya es importante en nuestro país porque el modelo de crecimiento está implicando un incremento de la desigualdad. Un modelo de crecimiento basado en la competitividad de salarios bajos implica una brecha social y económica importante. Pero esta política fiscal, que hay que mirarla en su conjunto, la política fiscal en su conjunto, es una unidad. Lo que implica es, como le digo, una mayor desigualdad y un incremento de la brecha entre los de arriba y los de abajo, como siempre. Pero además, alguna de estas medidas que usted ha planteado al Consejo de Ministros tiene un punto de inmoralidad. Permítame, señor ministro. Crea usted un nuevo impuesto, el impuesto sobre los despidos. Gravar la desgracia, señorías. Hacienda hace negocio con los parados. Y no me diga que un porcentaje amplio de trabajadores está exento. Mire usted, los ciudadanos, las personas, los parados, los que pueden ser parados, son de carne y hueso. No estamos hablando de porcentajes, estamos hablando de personas de carne y hueso. Claro que los contratos ahora son más precarios, claro que las carreras laborales ahora son más cortas, pero estamos hablando, el problema está en los que tienen los trabajadores que pueden ser despedidos, que tienen 50 años o más de 50 años, 55 o 56, con una carrera laboral larga, que si se van al paro no van a poder llegar a la jubilación cotizando y ustedes los condenan a la pobreza. Ese es el problema, más allá de los porcentajes. Estamos hablando de gente, de ciudadanos de carne y hueso, señor ministro. Por tanto, lo que ustedes no han hecho para hacer una política fiscal justa, una política fiscal que reduzca la brecha entre los de arriba y los de abajo, es incluir la riqueza en la reforma fiscal. Nada de patrimonio, nada de sucesiones y donaciones, no cambian la SICAP. La lucha contra el fraude. Bueno, mire, un sistema tributario vale lo que valga la administración tributaria encargada de aplicarlo. No lo digo yo, lo dice Musgrave, uno de los hacendistas más importantes en este mundo.
Bien, no es una prioridad para el Gobierno. ¿Dónde ha quedado el estatuto de la agencia tributaria? Estamos esperándolo. ¿Dónde está el plan para dotar a la agencia tributaria de medios materiales y humanos? Se van a jubilar 1/3 de los empleados públicos, cuando ya estamos a la cola de la Unión Europea. ¿Por qué no publicar la lista de los defraudadores? ¿Por qué no publicar la lista de los acogidos a la amnistía fiscal? ¿Qué miedo tiene usted, señor ministro? Yo sostengo que en esa lista hay muchos nombres del PP y muchos nombres de amigos del PP. Por eso no la quieren publicar. Es decir, que los que se retrasen en el pago de Hacienda vamos a conocer el nombre, se va a publicar, pero los defraudadores no, señor ministro. Mire, termino ya. Las medidas tributarias que el Gobierno ha aprobado no van a estimular el crecimiento y la creación de empleo, porque una reducción del gasto público derivada de unos menores ingresos van a deteriorar la actividad económica y las empresas van a contratar menos. Y además, esa es la segunda razón, además, las rentas más altas destinan las ganancias en IRPF no a consumir, a ahorrar. A corto plazo lo que necesitamos es demanda. Luego, unos menores ingresos implicarán menor gasto público, menor actividad económica y, además, las rentas altas van a ahorrar, no van a consumir. Pero le digo más, las medidas tributarias van a incrementar el déficit público, como dice la Unión Europea y la mayoría de analistas económicos, ya que el déficit se va a incrementar, como le decía hace unos minutos, en un 1% del PIB. Y los recortes a realizar no serán de 30.000 millones de euros, como está estimado, sino de 40.000 millones de euros. Por eso, estas medidas fiscales, señor ministro, forman parte de toda una política fiscal regresiva, una política fiscal injusta, que incrementa la desigualdad, la brecha entre los ricos y los pobres, y porque además no contribuye al estímulo económico y va a incrementar el déficit público. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Saura. En nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administración.